Ya. Cuando hablamos, chicos, de cordones posteriores de la médula espinal, yo tengo que saber que los cordones posteriores, ¿de qué se van a encargar? Rapidito. Se van a encargar de la sensibilidad profunda. Y la sensibilidad profunda, ¿qué habíamos visto? ¿A qué se refería la sensibilidad profunda? Se refería a todo lo que es la propiocepción. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros tenemos, propiocepción. ¿Por qué entonces será esta marcha taloneante? El paciente no siente lo que es. ¿Qué pasa con la propiocepción? ¿Qué habíamos dicho que era la propiocepción, chicos? A ver, acuérdense. ¿Qué habíamos dicho que era la propiocepción? ¿Por qué voy a evaluar de esta forma la propiocepción? ¿Qué es la propiocepción? ¿Alguien a ver que se acuerde? De esto es parte de la evaluación neurológica, chicos, y no se acuerdan, ¿ve? A ver, alguien que me diga qué era propiocepción, alguien que se acuerde por otros 2 puntos, 2 todavía. ¿Qué es la propiocepción? Aquí se van a dar de cuenta con la marcha taloneante. ¿Qué es la Eh, Doc puede ser la encargada de Hola, controlar, doctora. Es la percepción de cómo sentimos nuestro cuerpo. los movimientos del cuerpo, algo así, Doc. Ya las 2 están medio que así. ¿Alguien más que se acuerde de la propiocepción? La conciencia. Doctora, Doc, Y a ver, Melissa Pimentel, conciencia, dice. No, es que la conciencia, digamos, de estar conscientes de los movimientos que estábamos realizando. Casi igual. ¿Alguien más? Un varón creo ha hablado. a ver, la propiocepción es la capacidad que nos va a decir cómo va a estar nuestro cuerpo en el espacio. Por ejemplo, si nuestro cuerpo va a estar móvil o inmóvil, con las rodillas flexionadas, y nosotros automáticamente ya nos vamos a dar cuenta. Ya, pero no es del cuerpo, es de de los, una, Doctora, de los, ya, doctora, de a los ver, músculos. es la parte, es el modo sensitivo que nos va a proporcionar una retroalimentación interna sobre el estado de nuestro cuerpo y que además a ver, ¿cómo es? Para la autorregulación de la postura y el movimiento, ¿no? Esto se origina en los receptores que están alojados en las articulaciones, en los tendones, en los músculos. ya. Con tanta vuelta Doc, vamos a quedarnos de que, ¿qué es la propiocepción? Es aquella sensación consciente de la posición articular, ¿ya? Es decir, ¿por qué yo valoro así? Le digo, cierre los ojos. Ahora dígame en qué posición he puesto su mano derecha. Y el paciente me dirá, lo ha subido hacia arriba mi mano derecha, ¿no? Es consciente de esa posición articular, ¿no? Porque he hecho esto, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay una marcha taloneante? Les voy a mostrar ahora, yo voy a hacer la marcha taloneante. Por eso su nombre es taloneante. Retro. ¿No? Por eso su nombre es taloneante. ¿Y de qué se van a dar de cuenta y por qué voy a la propiocepción? Porque ese paciente que tiene una lesión en esos cordones posteriores no tiene conciencia de el movimiento o de la posición de sus articulaciones. Por ende, ¿qué hace? Manda un golpe, por eso es taloneante, ¿no? Va con fuerza para intentar sentir, ¿no? No siente, ¿no? No siente la articulación de tobillo, no siente rodilla, no siente cadera,
Por eso es que va con el impacto, ¿no? Más que intentar sentir, como él no siente, no tiene conciencia de ninguna articulación, por eso va bruscamente, talón con talón, talón con talón, así como les he mostrado. Entonces, yo en la evaluación, si veo esa marcha taloneante, ¿qué voy a decir? Ah, aquí se sospecha de lesión. ¿A qué nivel? Todos deberían responder en coro. ¿Lesión a nivel de dónde? Chicos. De los cordones posteriores. De los cordones posteriores. ¿De quién? De la médula espinal. ¿Qué se encarga de quién? De la Sensibilidad profunda. sensibilidad profunda, más conocida como Propiocepción. propiocepción. Ahora entienden cómo tienen que evaluar o no todavía. Todo el semestre creo que les he ido dando esto. Chicos, ¿están ahí? Hola. Sí, Doc. Ya. Ahora sí, a ver, les voy a evaluar un ratito. A ver, vamos a hacer pensar, ¿ya? Ya. Ya está. ¿Qué marcha es? ¿Qué marcha es? Cerebelosa. Cerebelosa, pero ¿a qué nivel es esa marcha? Del vermis. Del vermis. ¿No ve? Ah, muy bien. Se ve que han estado atentos hoy día. Y eso que les he mostrado la diapositiva. ¿Lesión de quién? Del vermis. ¿No ve? Entonces, nosotros, ¿qué diremos si vemos al paciente caminar de esa forma? No le dirás ese rato, ¿no? Oh, señor, usted tiene una lesión del vermis. ¿No? No le vas a decir. Le ves que entrar así a tu gabinete o lo ves caminar así, entonces tú dirás, posible lesión cerebelosa a nivel del vermis. ¿Por qué? Esa marcha es característica del paciente con una lesión del vermis. ¿Por qué? Porque su marcha es titubeante y es en zigzag, ¿verdad? ¿Te das de cuenta ahora sí cómo tienes que evaluar a tu paciente? Hola. Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, doctora. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora entiendo muchas cosas. Ya. Listo, ¿no? La marcha taloneante es característica de la neurosífilis, es decir, que aquellos pacientes que presenten una neurosífilis pueden presentar este tipo de marcha, ¿no? Las lesiones medulares focales, lo que son las mielopatías carenciales, una polineuritis sensitiva y en algunos casos los síndromes de Guillain-Barré, ¿no? Los pacientes con síndrome de Guillain-Barré generalmente tienen este tipo de marcha taloneante. ¿Por qué? Porque se caracterizan por tener una hipotonía. Al presentar una hipotonía, ¿qué es lo que pasa? No sienten o no tienen la conciencia, ¿no? De dónde están o no tienen la conciencia de la posición articular. ¿Por qué? Porque esos músculos están débiles, ¿no? Y a medida que ustedes vayan trabajando, nuestro paciente va a ir recuperando lo que es esta sensibilidad profunda o propiocepción, ¿no? Entonces, mientras el paciente presente una hipotonía, puede tener este tipo de marcha, ¿ya? O marcha taloneante o tabética, ¿ya? El paciente camina con aumento de lo que es la base de sustentación. Cuando les hice el tipo de marcha, debieron ver que mi base de sustentación era amplia, ¿no? Exagerando la elevación de las piernas, no sé si lo han notado, ¿no? Y con caída brusca de los pies contra el suelo, ¿no? Taloneando, ¿no? Es lo que han debido notar cuando yo he realizado esa marcha, ¿no? Acá está, ¿no?
Ahí está, cómo es la marcha taloneante, pero mejor ejemplo el que les he dado, ¿no? Luego vamos a tener lo que es la marcha vestibular o estrella o también en brújula, ¿no? Esta marcha se va a producir por una afectación del sistema vestibular y se va a tratar de una marcha inestable con lateropulsión y con caída hacia el mismo lado de la lesión vestibular, ¿no? Es decir, que se va a dar al mismo lado. Si la lesión ha sido a nivel del lado derecho, pues va a ser la marcha hacia el lado derecho, ¿ya? O el paciente va a tener inclinación hacia el lado derecho, si la lesión ha sido en el lado derecho, en el mismo, ¿no? Al solicitar al paciente que camine unos pasos hacia adelante y los mismos hacia atrás, se va produciendo una desviación angular hacia el lado del déficit, ¿no? Es decir, le vamos a decir, camine hacia adelante, el paciente va a caminar hacia adelante, pero de pronto, ¿no? Puede irse hacia un costadito, ¿no? Hacia el lado, ¿no? Donde está la lesión, ¿no? Y de pronto le vamos a decir, a ver, ahora vaya para atrás y de pronto igual para atrás y luego va a volver al mismo lado, como si quisiese formar una estrella, ¿no? Es decir, ¿no? Que le va a apartar esta marcha, no va a tener un punto de inicio. Del punto de inicio se va a ir para todos los lados este paciente. Acá está, miren. Le pedimos al paciente vaya hacia adelante o de unos pasos hacia adelante, de un paso hacia atrás si ustedes gustan, pero de lo que va a querer volver hacia atrás, de pronto se va a ir hacia el costado, luego va a ir hacia arriba, luego hacia el costado y va a tratar de formar como una estrella, ¿no? Es decir, nunca va a volver a su punto de inicio, ¿ya? Para realizar este tipo de marcha. ¿Ya? Ahí está, nuevamente. Entonces, ¿cómo va a ser de pronto? Tú le vas a pedir al pacientito, ¿ya? ¿Qué le vas a pedir? De pronto el paciente, la lesión es derecha, hemos dicho, ¿no? Va a ir para adelante y de pronto va a ir ahí, ¿no? Y va a venir ahí, y luego otra vuelta ahí. Y vuelve, y ahí, ¿no? Nunca vuelve a su punto de inicio, pero va a ser predominante hacia el lado de la lesión, ¿no? Como si quisiese formar una estrellita, ¿no? ¿Te has dado cuenta cómo es que hemos ido, ¿no? No he formado la estrella, pero en ningún momento vuelvo a mi punto de inicio. Siempre va a ir para adelante, predomina. Para adelante, predomina el lado afectado. Para adelante, vuelve o puede ir al lado que no está afectado, pero de pronto va a ir y vuelve, ¿no? ¿Por qué en estrella? Porque te das de cuenta que hace esto, ¿no? Probablemente no forma una estrella, pero tiene ese movimiento, ¿no? Continuamos. La marcha parkinsoniana. Creo que esta es una de las marchas que más conocemos o más hemos ido conociendo. Su carácter va a ser característica en aquellos síndromes rígido-acinéticos. Es decir, que este tipo de marcha se va a presentar más que todo en aquellos pacientes que van a presentar rigidez, ¿ya? En aquellos síndromes también que van a ser secundarios a una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Por ejemplo, el Parkinson, una enfermedad vascular a nivel de los ganglios basales, las demencias, en este caso demencias seniles, las lesiones frontales o del cuerpo calloso, ¿no? Generalmente se va a dar en los pacientes con Parkinson o en aquellos pacientes que van a presentar una rigidez o que van a estar iniciando lo que es una etapa de rigidez, ¿ya? ¿Quiénes van a presentar este tipo de marcha? No solo que el paciente que tiene Parkinson, sino
si queremos verlo desde un punto neurofisiológico, vamos a decir aquellos pacientes que tengan lesión a nivel de lo que son los ganglios basales. ¿Cuál es la característica de la enfermedad de Parkinson? Si bien en la enfermedad de Parkinson tenemos un déficit de lo que es la producción de dopamina, ¿qué es lo que pasa? ¿Quiénes se ven lesionados? Los ganglios basales, ¿no? Y cualquier patología, ¿no? O cualquier paciente que se vea afectado a nivel de lo que son los ganglios basales puede presentar este tipo de marcha que es la parkinsoniana. ¿O cuál es su otro nombre de la marcha parkinsoniana? ¿Quién se acuerda? Festinante. ¿Qué? Festinante, doctor. Festinante, muy bien, marcha festinante, ¿no? La marcha parkinsoniana se va a caracterizar porque el paciente camina flexionando hacia adelante, ¿no? Es decir, que su postura va a ser en flexión, ¿no? Y con pasos muy cortos, lentos y torpes, ¿no? Muchas veces no es tan torpe el paso del paciente con marcha parkinsoniana, ¿no? Pero les voy a mostrar, ¿no? ¿Por qué dicen que es torpe? Porque muchas veces se hace rápido, ¿no? ¿No? Y su cuentamonedas, ¿no? Su base de sustentación es corta, ¿no? Muchos con los pies juntos caminan, otros de esta forma, pero generalmente, ¿qué hacen? Miren mi postura, hacia dónde va, ¿no? Mi postura ahí se va hacia adelante, por eso dice en flexión, la flexión también de rodillitas, ¿y qué hace? ¿No? Camina de esta forma, ¿no? ¿Y cómo gira el paciente? Así, ¿no? Ya. Entonces, no es que sea torpe, sino es que es muy rápido el paso. Por eso la literatura dice torpe, ¿no? Ahí está, ¿no? Acá está, ¿no? La postura característica del paciente con Parkinson, el famoso cuentamonedas y su marcha festinante. Bases de sustentación angosta, ¿no? Y pasos cortitos, ¿no? La marcha coreica o danzante se caracteriza por la exageración de los movimientos que aparecen de forma irregular, breve e impredecible, tanto en las extremidades inferiores como en el braceo, ¿no? Y que no pueden llegar a ser controlados por el paciente. La corea es brusca, irregular y cambiante en etapas avanzadas, ¿no? Puede llegar a interferir gravemente la vida del paciente, ¿no? La marcha coreica es como acá ven en la imagen, ¿no? También llamada la marcha de la bailarina o la danzarina o marcha danzante. ¿Cuál es su característica y por qué es llamada de la bailarina o danzante? ¿No? Ahí es. ¿No? ¿Por qué se llama danzante de la bailarina? Porque es como si el paciente estuviese bailando, ¿no? Y va a caminar de esta forma, ¿no? ¿Ven mis brazos? Tienen que ver mis brazos, ¿no? Ahora sí. Oh. ¿Ven mis pies? Sí. Ya. Sí, doctor. Entonces, ¿cómo hace, no? Como si estuviese danzando, ¿no? Así, ¿ya? Parece chistoso, pero el paciente camina así, ¿no? Y muchas veces, ¿qué es lo que hace? Acompaña su movimiento con la cabeza. Y cuando ya está en una etapa más grave, ¿qué es lo que hace? Su lengua, ¿no? ¿Qué habíamos dicho también que va a presentar? Ah, bueno, no con ustedes. Aquellos que han pasado conmigo neurología deben recordar que el paciente va a tener una macroglosia, ¿no? Un problema con la lengüita, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí?
Yo creo que con los ejemplos ni a dónde perderse. Sí, doc. Sí, ¿Ya? doc. Esa es la coreica. Ojo que el movimiento es exagerado. Vean en la imagen, ¿no? Muestra las etapas. Muchas veces parece chistoso cuando uno lo hace, pero el paciente realmente presenta esto, ¿ya? La marcha distónica. Esta se va a caracterizar por la presencia de la contracción muscular sostenida, ¿no? Denme un minuto, cuidado, esto se corte. Ahora sí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la marcha distónica? ¿No? Más que todo vamos a tener la presencia de lo que es una contracción muscular, ¿no? Y esto también va a llevar a lo que son posturas anómalas, ¿no? Durante lo que es la deambulación del paciente, ¿no? Es decir, cuando el paciente va a querer avanzar un paso, ahí vamos a denotar este tipo de marcha, ¿no? En casos de distonías focales que afectan a las extremidades inferiores, la tendencia es a la flexión plantar, ¿no? Y la inversión del pie. Estas se van a desencadenar con la acción y empeoran con el estrés y la ansiedad, ¿no? La marcha distónica, podemos tenerla en pacientes neurológicos, puede darse en algún tipo de paciente que ha sufrido un ABC, es decir, un accidente cerebrovascular, ¿no? Vamos a tener en aquellos pacientes que probablemente han tenido algún tipo de cirugía a nivel de lo que es la médula espinal, ¿no? Y ha afectado. Generalmente vienen con este tipo de marcha los que han salido de una cirugía de una hernia de disco y lamentablemente el neurocirujano ha tenido una mala praxis y ha lastimado algún nervio periférico que va a ir a ese nivel, ¿no? A nivel de lo que son los tibiales y demás, ¿no? Todo va a depender, ¿no? O muchas veces esta misma marcha se puede dar en pacientes normales, en ti, en mí, ¿no? Por algún tipo de estrés o la misma ansiedad en aquellos niños hiperactivos también, ¿ya? Es una marcha, ¿no? Que ahí vas a tener, los pacientitos van a caminar con lo que es una inversión de los pies, así como te dice, ¿no? Tiende a lo que es, va a afectar lo que son las extremidades inferiores y la tendencia es a la flexión plantar, ¿no? Flexión plantar y la inversión de lo que es el pie, ¿no? Ahí está, ¿no? Vamos a tener lo que es una flexión plantar, ¿no? Nuestro pacientito se va a ir como que a una posición de puntitas, ¿no? O ahora les voy a mostrar cómo realmente es, ¿no? Y la inversión, ¿no? Ahí está. Generalmente se va a dar en quienes, en aquellos pacientes con una mala praxis, ¿no? Ahora sí, ahí van a tener que ver, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Alguna vez han visto caminar a alguien así, no? El patrón parece tijeras, ¿no? Pero ¿alguna vez ustedes no han hecho estas cosas en una situación de estrés? Yo he visto gente que sí, ¿no? Tienen esta inversión y la flexión de lo que son las plantitas, pero ¿cómo va a ir la flexión de las plantitas? Más que todo así, ¿no? No sé si pueden ver cómo mi pie lo estoy flexionando, así, y la inversión de esta forma, ¿ya? Y caminan así, ¿no? En algún momento han debido ver, quizá en sus mismos compañeros cuando hacían clases presenciales, ¿ya? Eso se va a deber a qué, perdón, no les mostré eso. Se va a deber a una contracción permanente de la musculatura, ¿no? En este caso, musculatura interna y la externa, ¿qué es lo que va a tratar? Va a tratar de compensar esto, ¿no? Eso.
Ahí está, ¿no? Alteraciones de la marcha en lesiones periféricas. Ay, la marcha de Duchenne, ¿no? Esta es una marcha asociada al déficit del glúteo medio, ¿no? El glúteo medio, ¿por qué se caracteriza, queridos chicos? Hola. ¿Cuál es la principal función del glúteo medio o por qué se caracteriza? Doctora, es estabilizador de la pelvis. Estabilizador de la Por la pelvis. abducción. ¿Qué, perdón? ¿Qué más alguien dijo? Por la aducción de cadera, doctora. ¿Aducción de cadera? Sí, doctora. Ya. ¿Qué más, pero? Estaba bien lo que dijo Leila, ¿fue, no? Doc Pedro, también el encargado de la flexión y extensión. Ya. Vamos a decir que flexión, ya. Leila dijo, Leila fue, ¿no? Sí, Doc, que era estabilizador lateral de la de pelvis. la pelvis. Pero ¿quién Pero más? mientras camina o mientras realiza la marcha. Ah, es el principal estabilizador ¿de quién? De la marcha. ¿Por qué? ¿Cuáles son sus acciones del glúteo medio? Alguien dijo, Tupa creo dijo, flexión. Flexión de cadera, ayuda en la flexión de cadera. Después, ¿quién más dijo? No sé si era Carlos, dijo aducción, Abducción. pero es abducción, ¿ya? El glúteo medio, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú evalúes y lo hagas en una vista posterior, en un paciente, ya sea un paciente sin patología neurológica, si te van a decir, no sé, tiene escoliosis o tiene pie plano, tienes que ir a ver directamente el glúteo medio. ¿Por qué? Porque va a tener algún tipo de debilidad o déficit a nivel del glúteo medio. ¿Qué es lo que está pasando con ese glúteo medio? No está bien estabilizado, lo cual te va a generar diversas posturas anómalas, te va a generar un patrón de la marcha específico. Entonces, el glúteo medio no solo es estabilizador en la marcha, sino también es estabilizador cuando el paciente está en una bipedestación. Entonces, el glúteo medio es el principal músculo para nosotros cuando el paciente está en bipedestación y más cuando realiza la marcha, ¿ya? ¿Por qué? Porque es estabilizador lateral de la pelvis durante la marcha, como dice aquí la diapositiva. Miren, estaba ahí regalada. Yo ni siquiera estaba leyendo la diapositiva, pero bueno, junto con el tensor de la fascia lata son, pero más que todo, el glúteo medio va a ser el principal estabilizador de la marcha. Si tú tienes un paciente, fíjate, en este caso, un paciente neurológico y le hagas una evaluación postural en la bipedestación, que no tenga una patología muy grave, siempre anda a fijarte lo que es el glúteo medio. Si tú fortaleces ese glúteo medio, si tú relajas, luego fortaleces ese glúteo medio, 100% de que ese paciente va a recuperar lo que es postura, va a recuperar marcha. ¿Por qué? Porque ha sido atacar al principal estabilizador, ¿ya? Los déficits van a aparecer durante la fase de soporte unipodal. Habíamos hablado, ¿no? En la evaluación de la marcha que vamos a tener una fase donde habíamos hablado de balanceo. Por ende, ahí se va a dar una fase unipodal. ¿Por qué? Porque un pie va a estar en el aire y el otro va a estar soportando el peso del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿dónde vas a denotar más que todo este déficit del glúteo medio? En esa fase de balanceo, ¿no?
¿Sobre quién? Sobre el lado afectado. Entonces, ¿cómo vas a hacer la prueba? En este caso, harás la prueba o buscarás lo que es el signo de Trendelenburg, ¿no? El signo de Trendelenburg, acá por ejemplo tenemos que diferenciar el signo de Trendelenburg o el signo de Duchenne de Boulogne, ¿no? El de Trendelenburg vamos a verlo con una caída de la pelvis hacia el lado sano con una desviación de la pelvis sobre el lado afectado. Mientras que el signo de Duchenne, la desviación va a ser del tronco hacia el lado apoyado, que acá les voy a mostrar, ¿no? En una situación normal, nuestro paciente tendría que estar con lo que es la pelvis alineada. Si ambos glúteos medios están relativamente normales o bien estables, ¿no? O fortalecidos. ¿Qué pasa cuando tengo un glúteo medio que está débil o se ha visto afectado por algún tipo de postura, ya sea por una patología neurológica, ya sea por un déficit a nivel de lo que es la columna vertebral y demás, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar, no? Vas a denotar esto, ¿no? Ahí vas a poder afirmar una dismetría de quién, o decimos, ¿no? No hay alineación a nivel de lo que es la cintura pélvica, o vamos a decir dismetría de la cintura pélvica, o qué es lo que ustedes acostumbran decir, no hay alineación o hay basculación de la pelvis. Entonces, ¿a qué se debe? A un déficit o a un mal funcionamiento, a una debilidad o lo que tú quieras llamarle. ¿De quién? Del glúteo medio. ¿No ve? Y por ende nuestro paciente va a presentar una marcha característica de Trendelenburg. ¿Cómo vas a denotar esa marcha característica de Trendelenburg? Más que todo es porque el paciente va a tender a tener más apoyo. Ay, lo siento. Les voy a mostrar en un minuto más, por favor. Es que está conectada mi laptop a mi cargador, ¿ya? Pero, ¿cómo es que va a ir nuestro pacientito? Más que todo les voy a mostrar algo. Ahí, ¿no? Hagan de cuenta que yo soy acá la imagen, ¿no? Aquí está. ¿Dónde está mi flechita? La imagen, pueden notar, ¿no? Y el cuerpo del paciente va a ir así, ¿no? Y más que todo va a caminar con mayor descarga de peso hacia el lado donde el glúteo medio está deficitario, ¿no? ¿Se entiende eso? Espero que sí, porque no tenemos mucho tiempo. La marcha en este PASH o equina, ¿no? Esta se debe a la debilidad o parálisis de los músculos elevadores del pie. En este caso, estamos hablando de lo que es el tibial anterior. Esta que conduce a un pie caído, ¿no? Un pie caído con una tendencia a la eversión, ¿no? Un pie caído con una eversión. Las principales molestias del paciente son la dificultad para subir gradas y tropiezos con la punta de los pies, ¿no? Acá puedes observar, ¿no? La tendencia de lo que es una marcha equina, ¿no? Acá está, ¿no? El piecito está en puntita, ¿no? En algunos pacientes va a tender a la eversión, ¿no? Es decir, hacia afuera, ¿no? Ahora les voy a mostrar. Oh, súper, hemos acabado, ¿no? Les voy a mostrar. Ahora sí, ahora sí. ¿Cuánto está mi carga? Ya, alcanzamos. Ya. ¿No? La de Trendelenburg, más que todo va a ser esto, ¿no? Lo que tienen que denotar es esto, ¿no?
que el paciente tiene más que todo esta caída, ¿no? La postura característica que está hacia un lado. Espero que puedan ver, porque yo no puedo verme. Ahí. Doctor, solamente se ve la mitad de su cuerpo. Es que no puedo jalar más. Por eso les expliqué. No puedo jalar más. ¿Ya? Ahí es. ¿Ya? ¿Qué marcha? Ah, la equina. Ah, es así. ¿Ya? Equina. ¿Ya? Es la que me falta, ¿no? En puntita con eversión, ¿no? Generalmente, ¿quiénes van a presentar la marcha equina? Aquellos pacientes que tengan un pie caído o nuestros niños con parálisis cerebral infantil, ¿ya? Con eso habríamos acabado las marchas. La clase que les dejé grabada en sí es esta, pero les traté de mostrar parte de lo que es la práctica, ¿ya? El día jueves es nuestro parcial, queridos chicos. He visto con otro curso que se han hecho más expertos en responder exámenes grupales y demás. Apelo a su conciencia de que puedan realmente estudiar, queridos chicos, y puedan responder a conciencia las preguntas del examen. Jamás rebusco las preguntas, siempre hago de todo lo que avanzamos, ¿no? Y algo que yo quisiera recibir en retribución a lo poco que les doy, que no es mucho, generalmente hago lo posible, hago lo que puedo en mostrarles lo que les mostraría en el aula, ¿no? Pero para mí todavía es poco. A veces en aulas hago más, me apasiono tal vez más, ¿no? Pero por lo virtual a veces es difícil, ¿no? Entonces, lo único que les pido en retribución a lo poco que tal vez se les da es que le dediquen mínimo un día a leer las diapositivas, ¿no? A leer las diapositivas porque no les pido más. No les estoy exigiendo leer libros ni nada, ni artículos, ni nada. Entonces, lo único que les pido es que lean las diapositivas, estudien y vayan a su examen a conciencia, sin abrir diapositivas, sin hacer grupos para responder nada, y lo hagan a conciencia su examen, ¿no? Recién estuve viendo los exámenes de otro curso y al tiro, todos tienen 20, 20, 20, y las respuestas han sido enviadas en 35 minutos, en 40 minutos. Yo les daría 10 minutos para responder el examen, pero la universidad nos manda un horario, de lo cual muchos se están aprovechando. Y para mí no es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se denotan muchas cosas. Claro que algunos se tardan en pensarla, ¿no? Pero aún así, queridos chicos, apelo a la conciencia de cada uno para dar su examen el día jueves. Todo el material está en la plataforma, están los videos. Si no ingresas a la plataforma, no puedes ingresar a mis videos, eso sí. Solo a través de la plataforma puedes ingresar, ¿no? ¿Por qué? Porque mis videos están resguardados, ¿ya? Estudien, queridos chicos, el día jueves su examen y conmigo hasta el día martes de la siguiente clase, donde ya vamos a tener sus notas. Nos queda un minuto. Éxito en su examen, sean conscientes y hasta el día martes conmigo, porque el jueves dan su examen. Ya les dejo las indicaciones para el video. Chaucito, yo me comunico con María René y hasta la próxima.